Ya, chiquillos, entonces lo que vamos a ver hoy día es la última clase de la primera unidad de lenguaje, ¿ya? Es decir, desde la próxima semana comenzamos con la unidad 2 de lenguaje, por lo tanto esta clase es muy importante para ir cerrando, ¿ya? Y comenzar con lo nuevo, ¿ya? Tengan ustedes la tranquilidad de que a pesar de que lo estamos viendo más lento, esto se está viendo, ¿ya? Por ejemplo, ya logramos terminar la unidad 1, ¿ya? Buenos días, chiquillos, Valentina y María José, que los veo por ahí. Entonces les voy a compartir la pantalla de lo que vamos a ver hoy, ¿ya? Muy atentos, muy atentas. Ya, ahí está, entonces. Les voy a pedir que participemos mucho esta clase, ya para que sea más dinámica. No es una clase pensada tan larga, así es que mucha atención. Voy a poner esto en pantalla completa. Ahí sí. Ya. Entonces, chiquillos, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Buenos días, Jairo. Vamos a ver visión de mundo, contexto de producción y contexto de recepción. Ya habíamos visto un poco en una clase conmigo que tuvieron el contexto de producción y contexto de recepción. Sin embargo, ahora vamos a agregar la visión de mundo, que es muy importante para completar este trío, ¿ya? Todavía estamos en la unidad 1 de exilio, migración e identidad. Sin embargo, como yo les decía, estamos terminando esta unidad, ¿ya? Así que es importante que estén en esta clase, que participemos para cerrar bien esta unidad y luego comenzar con lo otro, ¿ya? Entonces, chicos y chicas, ¿cuál es nuestro objetivo de la clase de hoy? Es reconocer los conceptos de visión de mundo, contexto de producción y contexto de recepción en el marco del análisis de una obra literaria, trabajando de manera colaborativa y atenta, ¿ya? Espérenme, chicos, que dejo mensajes en la sala de espera para los chicos de primero. Ya, ahí sí. Entonces, chiquillos, repito, el objetivo es reconocer los conceptos de visión de mundo, contexto de producción y contexto de recepción en el marco del análisis de una obra literaria, trabajando de manera colaborativa y atenta. Es decir, la clase la hacemos entre todos y todas, ¿ya? Estamos trabajando el OA8 todavía, que es formular una interpretación de textos literarios, ¿ya? Ya en la próxima unidad, es decir, desde la próxima semana, pasamos de lleno a otra cosa. ¿Perfecto? Entonces, primero, como este receso nos hace olvidar un poco las cosas, vamos a ver qué es lo que vimos en la unidad 1 y qué es lo que deberíamos saber de la unidad 1, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos visto en la unidad 1? Por una parte, hemos visto los elementos de análisis de una obra literaria, ¿ya? Es decir, ¿qué es lo que vimos en respecto a esto? Modo narrativo, que era el estilo directo, indirecto e indirecto libre, ¿cierto? La focalización en la narración, que era desde dónde habla el narrador y su grado de información y de participación también en el texto, ¿ya? Conflicto en la narración, que era este punto de quiebre que ocurría. Vimos también personajes tipo, ¿cierto? En una clase con la profe Ibe. Vimos también el tiempo narrativo de prolepsis y analepsis y la intertextualidad, que era lo último que vimos, ¿cierto? No sé si se acuerdan de estas referencias que se hacían de una obra en otra y vimos bastantes ejemplos de Los Simpsons, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿qué temáticas literarias? ¿Qué es lo que vimos en temáticas literarias? Vimos el exilio, ¿ya? Y revisamos Julio Cortázar y también intentamos revisar la historia de un oso, ¿cierto? Y mi computador falló y no se pudo. Luego vimos la identidad, vimos que Latinoamérica está marcada por el exilio y la migración, como parte del sincretismo cultural, ¿cierto? Entonces vimos también a Gabriel García Márquez en este contexto y también vimos la migración, este sentimiento de extrañar a alguien, y lo analizamos en El árbol rojo, ¿ya? ¿Todo bien? Sí. ¿Acuerdan? Esperen un poquito, se van uniendo más compañeros. Muy bien en este repaso. Buenos días, Saily. Muy buenos días.
Buenos días, Isidora. Buenos días, Uriel viene por ahí. Franco, no lo había saludado. A Vicente tampoco lo había saludado. Ahí estamos, ya. Hola Isidora, hola Catalina. Ya chiquillos, entonces eso es lo que deberíamos tener claro de la unidad 1. Se notan como hartas cosas, pero en realidad no son tantas, ya, así que si pueden revisarlo para repasar, sería ideal revisar el material, ¿ya? Entonces continuamos chiquillos, estábamos haciendo un repaso de la unidad 1, ¿ya? Porque hoy es nuestra última clase de esta unidad y vamos a comenzar la próxima clase con la unidad 2, ¿ya? Entonces, chiquillos, para despertar necesito que todas y todos participemos y quiero que me contestes qué entiendes por visión de mundo. Si yo les hablo de visión de mundo, ¿qué es lo que será? ¿Ya? Por favor, todos y todas al chat o usan el micrófono, si así les parece. El Iván me dice que tu percepción de la realidad, ya, bien. Pueden variar, ya. ¿Alguien más? ¿Qué es lo que será visión de mundo? Lo primero que se les venga a la cabeza con visión de mundo. Hay gente que piensa distinto, bien. La visión de mundo puede ser diversa, ¿verdad? ¿Alguna otra idea acerca de visión de mundo? Ya que solo me ha contestado el Iván. Que el mundo es bueno y que es malo, ¿ya? ¿Alguien más se le ocurre que podría ser visión de mundo? Felipe me dice lo que uno ve sobre lo que pasa a nivel mundial. Bien, súper bien. Iván agrega que hay un montón de cosas más. ¿Ya? ¿Alguien más que tenga alguna idea de visión de mundo? Matías me dice ver lo importante que es el mundo. ¿Ya? Darle importancia a lo que es el mundo. Bien. ¿Qué más? ¿Hay alguna otra idea con respecto a visión de mundo que se le ocurra? ¿No? Participen con confianza. En los poemas se pueden ver. En los poemas se pueden ver la visión de mundo. ¿Por qué, Iván? Expláyate. María Julia me dice que la realidad del entorno social. Tomás me dice que la percepción y perspectiva que tiene una persona sobre cómo es el mundo y lo que rodea este mundo. Iván me dice porque se muestra la visión que tiene el autor. Bien. Bien, Iván. Sally me dice es como lo vemos nosotros mismos, pero también puede variar dependiendo de la perspectiva de otro. Podría ser bueno o malo. Bien, Sally. A través de palabras y transmite. Iván dice y Matías dice que también depende del lugar del mundo. Eso también es importante, ¿cierto? Nuestra visión de mundo depende mucho de dónde nos relacionemos. O sea, desde dónde vengamos, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros como cultura occidental somos muy distintos a la cultura oriental, ¿cierto? Entonces tenemos diferencias gigantes y eso también constituye nuestra visión de mundo, ¿ya? Y tiene que ver también con nuestra identidad, por cómo somos, cómo nosotros nos definimos, que es lo que estamos hablando siempre, hemos estado hablando siempre en esta materia, ¿cierto? Y que definimos el exilio y la migración como identidad latinoamericana también, ¿cierto? Eso puede ser una visión de mundo. Iván dice que afecta a tu diario vivir, como tú vives, cultura y raíces. Bien, ¿cierto? Entonces, visión de mundo, según lo que ustedes me han dicho, chiquillos y chiquillas, puede unirse con la identidad que nosotros tenemos, lo que nos define como persona, lo que nos define como seres humanos, ¿ya? Esperemos un poquito, de nuevo le hablo a la gente en sala de espera, ¿ya? Ya. Entonces, chiquillos, ¿ustedes creen que podrían ser capaces de construir su propia visión de mundo? ¿Y qué es lo que me podrían decir acerca de esta visión de mundo que ustedes tienen con respecto a cualquier cosa? Porque la visión de mundo puede ser bastante amplia y depende de lo que hablemos, ¿cierto? Cuenta el nihilismo, por supuesto. Sí, esa es una visión de mundo. Bien, Vicente. Muy bien. Se forma con el paso del tiempo la visión de mundo. Por supuesto. Yo puedo pensar algo a los 16 años y lo puedo cambiar a los 26, ¿cierto? La visión de mundo cambia. De repente, por cosas que uno va conociendo, ¿verdad? Experiencia, por supuesto. Yo no soy la misma, por ejemplo, que era en primero medio o segundo medio a lo que soy ahora. Pienso en muchas cosas diferentes, ¿cierto? Entonces mi visión de mundo cambió.
¿verdad? Y es lo mismo que les va a pasar probablemente a ustedes. ¿Ya? Experiencia, el comprender las cosas. Bien, Iván, muy buenas ideas. ¿Alguien cree que puede definir su visión de mundo? O a lo mejor que no la comparta, pero me dice que sí, o que no, que todavía no la tiene tan clara, o que sí la tiene clara. ¿Qué piensan ustedes? ¿No? Hola Andrea, buenos días. ¿Hay comunes? ¿Ya? ¿Sí? Ya, yo creo que todos me dicen, el nihilismo era una corriente filosófica que cuestionaba todo, por supuesto. Sí, muy bien. Buenos días, profe, llegué tarde. No se preocupe, estábamos recién iniciando, ¿ya? Estábamos hablando de la visión de mundo, pero todavía no lo hemos definido, lo estamos definiendo en una actividad inicial con los aportes de todo Andreas. No se preocupe, ¿ya? Ya, chiquillos, entonces, yo creo que ustedes podrían definir su visión de mundo, ¿cierto? Sin embargo, hay cosas que van a ir evolucionando a medida del tiempo y a medida que crezcamos y a medida que nos nutramos de nuevas experiencias, ¿cierto? Eso es una visión de mundo a priori, ¿ya? Y por ejemplo me dicen que me nombraron el nihilismo, que es una corriente filosófica, y por supuesto, si nos podemos estudiar las corrientes filosóficas a lo largo del tiempo, cada una de ellas es una visión de mundo, precisamente porque cuestionan cómo funciona el mundo, cómo funcionan las cosas dentro del mundo, ¿ya? También se puede deformar a lo largo del tiempo, por supuesto, y eso es parte del cambio, ¿ya? Depende de cómo lo miremos, ¿cierto? Lo que sí yo agregaría a esta visión de mundo es que no le pongamos, no lo juzguemos, ¿ya? Ustedes me dicen que de repente puede ser bueno o malo, sin embargo yo quitaría esos conceptos, ¿ya? Porque la visión de mundo es nomás, ¿ya? Y es como una persona puede ver las cosas, ¿ya? A lo menos en la literatura, ¿ya? Podemos cuestionar muchas cosas de la visión de mundo de muchas personas, ¿cierto? Sin embargo, en la literatura, quitemos esos prejuicios, ¿ya? Chiquillos, muy bien, gracias por sus aportes. Sigamos entonces. Vamos a comenzar con la introducción al contenido nuevo, contexto de producción y de recepción y también la visión de mundo, ¿ya? Entonces les leo estas definiciones que hice, bien cortitas para que ustedes lo puedan retener más rápido, ¿ya? Entonces, contexto de producción, ¿qué es el contexto de producción? Corresponde al entorno político, social, económico y cultural en que se produce una obra artística. Es decir, todo lo que rodea al autor, todo lo que condiciona al autor en el momento en que escribe la obra, ¿ya? ¿Cuál es la importancia de este contexto de producción? Porque ustedes podrían decir, no me interesa, la verdad, en qué momento el escritor escribió esta obra. Me interesa lo que yo pueda entender acerca de ella. Eso también es una opción válida, sin embargo, siempre para los análisis literarios necesitamos adentrarnos un poco en el contexto de producción para entender la obra, ¿ya? Entonces, ¿cuál es su importancia? Precisamente, como yo les decía, permite aproximarnos como lectores a los motivos, sentidos y contenidos de una obra, ¿ya? Por lo tanto, el contexto de producción importa en la medida que el texto solicita esta información para completar su sentido y no por sí solo, ¿ya? Es decir, el contexto de producción es inseparable de la obra, es decir, siempre van unidos, ¿ya? Y es importante porque, como yo les decía, nos permite aproximarnos a lo que pensaba el autor y por qué el autor escribió dicha obra según su determinado contexto, ¿ya? Hay escritores que escribieron en temporadas de guerras, escritores que escribieron en dictaduras, sobre todo acá en Latinoamérica, estamos nutridos de una obra literaria plasmada en dictadura, y no solo desde Chile, sino también desde Argentina, Uruguay, etc. ¿Ya? Entonces, eso condiciona mucho la perspectiva que el autor tenga de las cosas, ¿verdad? Entonces, ese es el contexto de producción. Quiero saber si les queda claro para poder continuar o no. Díganme sí o no en el chat o en el micrófono, sí, no. ¿Sí? Los demás, el Iván me dice por ahí que sí. ¿Les queda claro el contexto de producción, que es el momento en el que se produce una obra? Ya, voy a asumir eso como un sí. Voy a continuar entonces. Sí, me dice la María Julia, bien, gracias. Vicente me levanta la mano, gracias. ¿Ya? Entonces acá les traje un ejemplo de esto para poder aterrizarlo, ¿ya?
Por ejemplo, acá traje una obra de Picasso que se llama Guernica, ¿ya? Que fue pintada en el 1937, ¿ya? Bueno, muy al estilo de Picasso, ¿cierto? Con figuras un tanto indefinidas, ¿cierto? Pero podemos ver que representa el caos, ¿ya? Espérenme, chicos, que acepto a más personas. Bien, entonces, chiquillos, Guernica de Pablo Picasso, pintada en el 1937. ¿Cuál es su contexto de producción? Es bastante obvio, y es el bombardeo a la ciudad de Guernica durante la Guerra Civil Española en el mes de abril de 1937. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que refleja la importancia del contexto de producción en esta obra? Que a Pablo Picasso jamás se le hubiese ocurrido pintar Guernica, ni ponerle a su pintura Guernica, si su contexto de producción no hubiese sido precisamente la Guerra Civil Española de Guernica, ¿ya? Entonces, la obra del autor se tiñe por sus vivencias, se tiñe por el contexto en el que vive, y eso es importante que ustedes lo recuerden, chiquillos, para todos los análisis literarios que veamos de acá a cuarto medio, conmigo o con otros profesores, ¿ya? Siempre va a ser lo mismo. El contexto de producción tienen que unirlo para poder analizar la obra, saber por qué el autor se le ocurrió escribir esa obra, y por qué trata los temas que trata finalmente, ¿ya? Entonces, ese ejemplo que les quería mostrar. Y esto ocurre también transversalmente, no solo en la literatura, sino que en la pintura, en la música, etc. ¿Ya? Por otra parte, chiquillo, el contexto de recepción. Iván me dice que pero Picasso también pintaba de acuerdo a su emoción, por supuesto. Eso es parte del artista, ¿cierto? Siempre quiere plasmar sus emociones, ¿cierto? Pero acá lo hace con su contexto. A veces solo pintaba cuadros rosas, perfecto, ¿cierto? Siempre el artista lo va a hacer las cosas ligadas a sus emociones, sobre todo en la pintura o en la música, creo yo. Pero en este caso, por ejemplo, representó lo que significó la guerra civil de Guernica, la guerra civil española, ¿ya? Y siempre podemos asociarlo al contexto de producción. Aparte, acá dice que el contexto de producción importa en la medida que el texto u obra solicita la información para completar su sentido, ¿ok? Si tú dices que Pablo Picasso pintó eso, una obra, solo por sus emociones, y no tiene nada que ver el contexto de producción, perfecto, lo deja afuera, ¿ya? Es para cuando el texto solicita completar esta información, ¿ya? En la literatura pasa más comúnmente que en la pintura, ¿ya? Por eso escogí precisamente esta obra de Picasso y no otra, ¿ya? ¿Sí, Iván? ¿Se entiende? Tomás me dice que entonces se podría decir que el contexto de producción tiene cierta influencia en el desarrollo de una obra o cuadro. Por supuesto, tiene cierta influencia en la medida que esto importa, ¿cierto? De repente, como dijo Iván, podría ser que un artista solo pinte un cuadro porque sintió tristeza y no tenga nada que ver su contexto. ¿Mm? Puede ocurrir, ¿ya? Entonces el contexto de producción se requiere en la medida que el texto u obra necesita de él para completarse, para completar su información y para que nosotros podamos definir, ¿ya? Entonces, chiquillos, un concepto un poco más simple es el contexto de recepción, que corresponde al momento o realidad cultural que rodea la lectura de una obra determinada, independiente del momento de su producción, ¿ya? Es decir, básicamente es cuando yo recibo la obra y la leo de acuerdo a mi nuevo contexto, ¿ya? Sally me pregunta si puede infundir en cualquier obra, o sea, una canción, novela, una novela o canción, etc. Sí, Sally, en cualquier obra, ¿cierto? Por eso la música también ha tenido tantas variables a través de su historia, ¿ya? Distintos contextos también. Hay veces también en que condenamos, por ejemplo, letras antiguas de canciones, ¿cierto? Porque esos temas ya no son vigentes o ya no se dan cabida dentro de la sociedad. Y eso también es por la influencia del contexto, ¿sí? Entonces también influye en las canciones, ¿ya? Entonces, chiquillos, el contexto de recepción corresponde al momento o realidad cultural que rodea la lectura de una obra determinada, independiente del momento de su producción, ¿ya? Acá yo lo separo. Es decir, el autor escribió esto según sus principios y según su contexto, pero yo lo estoy leyendo desde esta perspectiva en el año 2020, entonces yo lo veo distinto,
¿ya? Y lo puedo cuestionar, lo puedo criticar, me puede gustar, me puede parecer o no me puede parecer, ¿sí? Ya, este concepto es importante porque justifica que cada lectura es un proceso distinto, ¿ya? Aun cuando un mismo lector la realice en dos instantes diversos de su vida, ¿ya? Entonces, como yo les decía, yo pude haber leído una obra a los 16 y haberme parecido terrible, pero la leo hoy y me puede parecer diferente, ¿ya? Entonces, y cada lectura por persona es un proceso distinto, ¿ya? Ustedes probablemente, si yo les hago leer un texto, van a tener una perspectiva distinta de cada texto, ¿ya? Y eso es lo importante. El contexto de recepción depende de uno mismo, ¿ya? Con todas las variables que nosotros tenemos entre todos, finalmente, ¿ya? Y ahora, chiquillos, concepto importante, que es la visión de mundo, ¿ya? Esto también es importante porque esta visión de mundo une al contexto de producción y al contexto de recepción, es decir, es algo que se encuentra en medio de eso, ¿ya? Entonces, chiquillos, que la visión de mundo corresponde a la mirada o la forma de ver el contexto que el autor impregna en su obra, ¿ya? Entonces, de acuerdo al contexto de producción, el autor puede tener alguna visión de mundo. Él define su visión de mundo y nosotros la podemos ver plasmada en el texto, ¿ya? Entonces, como yo les decía, la visión de mundo cumple una función mediadora entre el contexto de producción del autor o autora y el mundo ficticio creado. ¿Cómo se expresa esta visión de mundo? Toda obra literaria expresa una visión de mundo, chiquillos. ¿Ya? Vale decir un planteamiento coherente y unitario sobre la realidad en su conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Lo que ustedes decían, la definición del mundo dentro de la obra literaria por parte del autor, ¿ya? Y es por eso que se relaciona con el contexto de producción, el contexto de recepción, ¿ya? La visión de mundo existe ya que el sujeto de la creación literaria, es decir, el autor, es la sociedad de la cual participa el autor de la obra, ¿ya? La sociedad literaria o los personajes que él refleje en su obra tienen mucho que ver con la realidad que tiene el autor, ¿ya? Eso quiere decir la visión de mundo, la perspectiva del autor plasmada en la obra literaria, y esto tiene que ver con la relación de los personajes, con el espacio-tiempo, con el conflicto, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Queda claro el concepto? En palabras simples puede ser básicamente la perspectiva del autor acerca de sus vivencias plasmadas en la obra, ¿ya? ¿Queda claro o no, chiquillos y chiquillas? Sí. ¿Sí? Ya, muy bien. Gracias. Entonces, si seguimos entonces, ya, vamos a analizar una obra en conjunto, es decir, un fragmento, ya, de un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Pedro Lemebel, autor chileno. Él ya murió hace un par de años atrás, y es bastante disidente en su obra, ya. Critica mucho, por ejemplo, el golpe militar chileno, y era muy, muy combativo en sus letras, ¿ya? Así es que es un autor que a mí personalmente me gusta mucho y un autor importante dentro de Chile, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la visión de mundo presente en el texto? Quiero que todos y todas la definamos, ¿ya? Entonces quiero que me digan a priori lo que ustedes identifiquen que el autor tiene, ¿ya? Muy intuitivamente, ¿ya? Y todo va a estar bueno. Me preguntan por interno si la visión de mundo solo se centra en el ámbito literario o también puede encontrarse en otros ámbitos. La visión del mundo se puede encontrar en otros ámbitos, pero es mucho más específica en la obra literaria. ¿Por qué? Porque estamos hablando de palabras, estamos hablando de otro tipo de lenguaje nomás. Entonces, cómo se relacionan los personajes, el espacio-tiempo que utilizan, nosotros tenemos como mucha más información para poder definir la visión de mundo, ¿ya? Probablemente si vemos una obra, cada uno de nosotros va a definir una visión de mundo distinta, porque la obra visual se basa mucho más en nuestro contexto de recepción, en cómo nosotros percibimos esa obra y cómo nosotros analizamos esa obra. Sin embargo, la visión de mundo en la literatura está plasmada, ¿sí? De manera mucho más concreta. No nos da tantas cabidas a interpretaciones propias, sino que nosotros lo podemos ver de manera concreta, lo que el autor piensa. Ahora vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de aquello. ¿Ya? Entonces les leo este pequeño texto. Dice, es un extracto de Perlas y cicatrices. Y fueron tantas patadas, tanto amor descerrajado por la violencia de los allanamientos,
Tantas veces nos preguntaron por ellos, una y otra vez, como si nos devolvieran la pregunta, como haciéndose los les, como haciendo risa, como si no supieran el sitio exacto donde los hicieron desaparecer, donde juraron por el honor sucio de la patria que nunca revelarían el secreto. Nunca dirían en qué lugar de la pampa, en qué pliegue de la cordillera, en qué oleaje verde extraviaron sus pálidos huesos. Por eso, a la larga, después de tanto traquetear la pena por los tribunales militares, ministerios de justicia y ventanillas de juzgado donde nos decían, otra vez estas viejas con su cuento de los detenidos desaparecidos, donde nos hacían esperar horas tramitando la misma respuesta. El mismo, señora, olvídese, señora, abúrrese, no hay ninguna novedad, deben estar fuera del país, se arrancaron con otros terroristas. ¿Ya? Es el extracto. Quiero que ustedes me definan la visión de mundo que ustedes creen que está plasmada en este texto, que de manera evidente habla del golpe militar chileno y de los detenidos desaparecidos. ¿Ya? Así es que me dicen por ahí que muestra su injusticia. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? Muestra la injusticia del gobierno. Perfecto. ¿Qué más podría ser? Amor por los suyos. ¿Ya? ¿Cierto? Búsqueda. ¿Qué más? Muestra la visión de un civil en vez de un militar. Muestra la visión de un civil en vez de un militar, pero no cualquier civil. ¿Qué tipo de civil? Porque Ahí nosotros ya no como sé. deseo de libertad. Yo digo que no cualquier civil porque hay civiles que podrían haber estado de acuerdo con los detenidos desaparecidos, por ejemplo. Pero él no está demostrando que está en contra de él. Profe, ¿cuál sería el contexto de producción de esta obra literaria? El golpe militar chileno. Post-golpe militar. Dictadura chilena. Ese sería el contexto de producción Tomás. ¿Ya? En este marco, el autor escribió esta obra. ¿Ya? ¿Algo más que puedan decir? Odio a los militares, me dicen por ahí. ¿Ya? Deseo de libertad, me dice la Saily. ¿Ya? ¿Qué más será? ¿Sí? ¿No se le ocurre nada más? Resentimiento y pena. Resentimiento y pena, ¿ya? Búsqueda de justicia podría ser, ¿cierto? Búsquedas del por qué me dijeron por ahí, eso está muy bueno, ¿ya? Bien. Entonces, ¿qué podemos decir que Pedro Lemebel hace en palabras técnicas? ¿Podría ser una crítica? ¿Qué creen ustedes? ¿Una crítica a los militares chilenos y a la situación que vivió Chile? ¿Lo podríamos denominar así como una visión de mundo o no? Rabia a los detenidos desaparecidos, me dicen por ahí, por interno. ¿Ya? ¿Ya bien? Dictadura militar. Sí, yo lo veo de ese modo, me dice Saily. Muy bien. Ya, y acá yo les traje una foto del Lemebel. Como ven ustedes, era bastante disidente. ¿Ya? Tanto en su apariencia como en sus letras. ¿Ya? Así que si alguna vez... Tiene textos bastante cortitos, yo se los recomiendo. Si a alguien le interesa alguna vez leer algo de él. ¿Ya? Es muy, muy bonita su literatura. Ya, entonces, en palabras técnicas, yo se los traje para que ustedes vayan reflexionando. Lemebel utiliza estrategias discursivas que instalan una verdad que desmiente la legitimidad del orden establecido, ¿ya? Entonces su literatura es disruptiva, va en contra del orden establecido, considerando que se escribió en dictadura, ¿ya? Realiza una crítica dura a la dictadura chilena, instalando una temática aún sensible como lo que es lo ocurrido con los detenidos desaparecidos, ¿ya? Chao, Bastián. Por ahí se despiden. ¿Ya? Entonces esa es la visión de mundo plasmada en el texto. ¿Ya? Entonces, práctica independiente en clase. Buenos días, Lucas. Qué bueno que se unió. ¿Ya? Práctica independiente en clase, chiquillo. Entonces vamos a leer. Esperen, por ahí me escribe María José y dice la injusticia que cometieron las fuerzas policiales y gobierno, la perspectiva de una persona a la cual sufrió una desaparición de algún familiar y que por culpa de una institución que juró cuidar y proteger a su patria, la mata y la hace desaparecer. Bien, esa es una visión de mundo muy, muy concreta. Bien, María José, te felicito por tu participación. Me encantó aquella reflexión. Ya,
Chiquillos, entonces leamos en conjunto el cuento Conservación de los Recuerdos de Julio Cortázar, lo vamos a interpretar y vamos a establecer la visión de mundo, es decir, la perspectiva del autor. Lo mismo que hicimos ahora, pero espero que participemos mucho más. ¿Ya? Entonces dice, Conservación de los Recuerdos. Es un texto más chico y más fácil. Los famas, acá Cortázar hace una interpretación social, por ejemplo, pero les cambian los nombres a los personajes. Por ejemplo, los famas son personas ricas, ¿ya? De poder, ¿ya? Para que lo vayan entendiendo. Los famas, para conservar sus recuerdos, proceden a embalsamarlos en la siguiente forma. Luego de fijado el recuerdo con pelos y señales, lo envuelven de pies a cabeza en una sábana negra y lo colocan parado contra la pared de la sala, con un cartelito que dice Excursión a Quilmes o Frank Sinatra. Los cronopios son gente pobre. Los cronopios, en cambio, son seres desordenados y tibios, dejan los recuerdos sueltos por la casa entre alegres gritos y ellos andan por el medio y cuando pasa corriendo uno, lo acarician con suavidad y le dicen, no vayas a lastimarte. Y también, cuidado con los escalones. Es por eso que las casas de los famas son ordenadas y silenciosas, mientras que en las de los cronopios hay gran bulla y puertas que golpean. Los vecinos se quejan siempre de los cronopios y los famas mueven la cabeza comprensivamente y van a ver si las etiquetas están todas en su sitio. ¿Ya? Entonces, haciendo una crítica social más o menos, quiero saber cuál es la visión de mundo que ustedes infieren de este texto. ¿Ya? Piénsenlo y me escriben en el chat, por favor. ¿Ya? ¿Cómo van? Recuerden que los famas son gente rica y los cronopios son gente pobre. Y hace como una diferenciación entre ellos. Iván me dice que los ricos son fríos y los pobres son cálidos. Ya, bien. Su personalidad. Bien, no hace una diferencia de su personalidad. Claro que no es tan verdad. ¿Por qué Iván no sería tan verdad? Porque hay pobres que son fríos. Ya, entonces estamos hablando de una generalización en Cortázar. Bien, ya, ¿alguien más, chicos, que participe, además de Iván, que me pueda decir cuál sería la visión de mundo plasmada en este texto? Saili me dice, habla sobre los estatus sociales y dan como a entender que los ricos son reservados y fríos y los pobres más extrovertidos y alegres. Bien, Saili, esa es la visión de mundo del autor, puede ser una. ¿Alguien más que se aventure por ahí con alguna opinión? Muestra que los pobres saben tratar las cosas. ¿Ya? Hay más cuidado, ¿cierto? ¿Saben lo que cuesta ganarse lo suyo? Me dicen por ahí también en interno. ¿Ya? ¿Alguna otra idea? El Tomás, por ejemplo. El Lucas, que los veo por ahí. La María Julia. ¿Sí? ¿Nadie más? ¿Se le ocurre alguna interpretación del texto? ¿O no? ¿No? ¿Seguimos entonces? Ah, Tomás me dice, el autor realiza una crítica social comparando a las personas ricas, que son los famas, y las personas pobres, cronopios, colocándole características específicas y generalizando. Profe, literal, en mi casa está todo lleno de bulla y no escucho mucho, perfecto, comprensible. Me pasa exactamente lo mismo. Así que es totalmente comprendido. ¿Ya? Entonces, chiquillos, vamos a la respuesta esperada. Dice, se hace una analogía de la sociedad con una ironía de la cotidianidad, es decir, texto irónico. Se hace una crítica al clasismo. Aquí Cortázar nos presenta dos tipos de personajes. ¿Ya? Los cronopios y los famas. Los cronopios son unos seres verdes y húmedos que viven al margen de las cosas entre el arte y lo asociado, ¿ya? Es decir, una burguesía más antigua. Son ingenuos, idealistas, desordenados, muy sensibles y poco convencionales. Viven con pasión, disfrutan de cada cosa que hacen sin vergüenza, aunque a veces padecen de envidia. Esto es como una generalización del texto de Cortázar, ya sufren el mundo y aman al mundo. Los famas son seres burgueses, rígidos, organizados, silenciosos, exitosos.
son los formales que se preocupan por el orden y que ocupan altos cargos políticos y empresariales. Entonces el texto, muy bien como ustedes me dijeron, hace una analogía de estas sociedades, ¿cierto? Y las describe. Esa es la visión del mundo que Cortázar quiso hacer, y también es una crítica a la estructura social que estamos acostumbrados, o que estábamos acostumbrados en el tiempo de Cortázar, pero que aún se puede ver, ¿cierto? No, que estamos acostumbrados, diría yo. Ya, chiquillos, entonces para finalizar esta clase, y agradeciéndoles su participación del día lunes, cuesta mucho levantarse los lunes, así que les agradezco su... Ah, por ahí me escriben, los ricos son más fríos que los pobres, dando a entender que los pobres son más cariñosos con su familia, por la parte donde le dicen a los recuerdos que tengan cuidado, se preocupa por ellos y los cuida. En cambio, los ricos solamente los recuerdos estén bien en su lugar. Por recuerdo entendí que era algún familiar, como un hijo o algo así. Bien, María José, excelente reflexión. Realmente muy buena, María José. Te felicito nuevamente. ¿Ya? Chiquillos, entonces la visión de mundo es, y todos participan porque solo me tienen que poner una alternativa, es A, el momento en el que se produce la obra, B, el momento en que leo la obra, o C, la perspectiva del autor en la obra. Ahora, todos y todas al chat, por favor. C, ya. C, me dicen por ahí, C también. C, ya. C, ya. ¿Qué más? Dije todos y todos al chat. ¿Qué más? C, la Cata. C, el Benja, bien. El Vicente, no lo veo por ahí. ¿Qué pensará? La Valentina, la María Julia, Esteban, la C, me dicen todos. ¿Están de acuerdo? ¿O alguien diría que es otra? ¿Sí? ¿Todos concordamos? C también me dice Vicente. Buena. Ya, perfecto, ¿cierto? Muy bien, la visión de mundo, y quiero que se queden con este concepto porque es algo que van a ver en tercero y cuarto medio también, es la perspectiva del autor en la obra, ¿ya? No es otra cosa que eso, así de simple y así de concreto, ¿ya? Ya, metacognición. Quiero saber que si comprendieron estos conceptos de contexto de producción, contexto de recepción y visión de mundo, ¿ya? Entonces ponen sí, no en el chat también, si comprendieron los conceptos, si los comprendieron más o menos, o si definitivamente no los comprendieron. ¿Ya? Es importante que ustedes me digan cómo van aprendiendo para también poder mejorar las clases y poder ser más concreta o más específica en el caso de que no entiendan. ¿Ya? Para eso es la metacognición. Para ir mejorando yo también. Es como una evaluación que ustedes también me hacen. ¿Ya? Entonces, me dicen que sí. ¿Ya? Sí, bien. Recuerden que esta es la última clase que tenemos de literatura. Luego vamos a empezar con otro tema. Sí, muy bien. ¿Cómo evaluarían su participación del 1 al 5? 5. 5, me dice el Uriel, ¿ya? 5. Yo más o menos lo que entendí, mi participación 1, dice el Vicente, ¿ya? Ok. ¿Y cómo podrían aplicar lo aprendido? ¿Solo podrían aplicarlo, por ejemplo, en una obra literaria o creen que podrían ver la visión de mundo en algo que les interese mucho más que la literatura? En las películas y las series. Las películas y las series, muy bien. Aprendimos a analizar mediante este concepto, me dice el Iván, muy bien. Estamos desarrollándonos, muy bien, ¿cierto? Esa habilidad, ¿cierto? La habilidad de analizar, ¿ya? Con cosas más específicas, conceptos más específicos también. De ir más a fondo, lo podría ver en cualquier obra de mi interés, me dice Saily, muy bien, esa es la idea, que ustedes vean y puedan analizar series y cosas que les gusten más de acuerdo a estas perspectivas y decir, esta es la visión de mundo de que me quiso presentar en la serie. ¿Ya? Chiquillos, para finalizar esta clase, les dejo mi correo, javiragarcia@blesgana.cl, Facebook Javiera García BG, Instagram Profe Javi G, cualquier duda, consulta, si quieren lo que necesiten, de verdad, háblenme.
Ya, estoy muy dispuesta para todos y todas ustedes, ¿ya? Que tengan un buen día lunes, muchas gracias por la asistencia a la clase, y nos vemos en 2 semanas más, ¿ya? La próxima clase, recuerden que les toca con la profe Ibe, ¿ya? Eso, chiquillos, muchas gracias. Tengan una buena tarde, fue un gusto reencontrarme con ustedes. Chao, profe, cuídese mucho y nos estamos viendo.